Existe un lugar en el extremo norte del mundo donde la inmensidad no se mide en kilómetros, sino en silencios. Quienes miran el mapa desde lejos suelen ver un gigante de hielo, una masa de tierra blanca e imperturbable que se pierde en el océano Ártico. Pero los mapas mienten. Los mapas solo muestran el cuerpo de las naciones, nunca su espíritu. Para entender la verdadera esencia de esta tierra, hay que alejarse de las luces de las grandes avenidas de cristal y adentrarse en los bosques, allí donde el invierno no es un simple cambio de estación, sino un maestro implacable que moldea el carácter de sus hijos. La identidad de este pueblo nació de una paradoja fundamental: la necesidad de resistir la hostilidad de la naturaleza manteniendo el corazón intacto. En los rincones más alejados de este territorio, el frío no se combate con aislamiento, se combate con comunidad. Hay una costumbre no escrita en los pequeños asentamientos del norte, una regla de supervivencia que se transmite de generación en generación. Jamás se cierra la puerta de una casa con llave. No se hace por descuido o por ingenua confianza, sino porque en medio de una tormenta imprevista, una puerta cerrada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un extraño que camina congelándose en la penumbra. Esa fortaleza silenciosa se oculta detrás de una amabilidad que muchos confunden con timidez. No es debilidad, es el código de honor de quienes saben que frente a la inmensidad de la estepa y el peso del invierno, el ego humano es una brizna de paja. Su lenguaje cotidiano está lleno de pequeñas cortesías, de disculpas casi instintivas que actúan como un lubricante social para evitar que el aislamiento endurezca los espíritus. Es el aroma del cedro quemándose al atardecer, el crujido de las raquetas de nieve sobre el manto blanco y el sabor dulce, espeso y ancestral del jarabe extraído de las entrañas de los árboles sagrados durante el deshielo para la primavera. Ellos no conquistaron la naturaleza, aprendieron a escucharla. Para comprender la magnitud de lo que este país ha entregado al mundo, debemos viajar en el tiempo hasta el sombrío invierno de 1921. En la ciudad de Toronto, una enfermedad silenciosa y despiadada estaba dictando sentencias de muerte masiva a los miembros más vulnerables de la sociedad, los niños. En aquellos años, recibir el diagnóstico de diabetes juvenil no era una complicación médica, era una condena de ejecución lenta y dolorosa. El cuerpo de los pequeños perdía la capacidad de procesar los azúcares, convirtiéndose en una prisión que se consumía a sí misma. El único tratamiento disponible era la llamada dieta del hambre, someter a los niños a una inanición extrema para prolongar sus vidas apenas unos meses o un año. Las salas de los hospitales estaban llenas de infantes que pesaban poco más que un puñado de huesos, esperando el final de un letargo irreversible. Pero en un rincón olvidado de la Universidad de Toronto, un joven cirujano llamado Frederick Banting, un veterano de guerra que cargaba con las secuelas físicas y emocionales de las trincheras, se negó a aceptar la derrota. Banting no era un científico de renombre internacional. No tenía recursos económicos ni un laboratorio de vanguardia. De hecho, el director del departamento apenas le concedió un espacio pequeño, caluroso y mal equipado, 10 perros para experimentar y un joven asistente de 21 años llamado Charles Bess. Durante meses, trabajando en condiciones miserables, rodeados de escepticismo y con el tiempo corriendo en contra de miles de vidas, estos hombres se sumergieron en una búsqueda obsesiva. Buscaban una sustancia secreta en el páncreas, una hormona esquiva que el mundo médico creía imposible de aislar. El momento definitivo llegó en enero de 1922. Banting y su equipo entraron en la sala 1 del Hospital General de Toronto. El ambiente era de una desesperación absoluta. Decenas de niños yacían en camas consecutivas, la mayoría de ellos en coma diabético, rodeado de padres que lloraban en silencio esperando el último suspiro. Los investigadores se acercaron a la cama de Leonard Thompson, un adolescente de 14 años que pesaba apenas 75 libras y estaba al borde de la muerte.
Con manos temblorosas, le inyectaron un extracto purificado que habían desarrollado en su laboratorio experimental. Lo que ocurrió en las horas siguientes desafió toda la lógica de la época. Los niveles de azúcar en sangre del joven Leonard comenzaron a caer en picada. El color regresó a sus mejillas y por primera vez en semanas abrió los ojos y pidió comida. Los médicos corrieron de cama en cama, inyectando el milagroso líquido a cada uno de los niños que se encontraban en estado vegetativo. Cuentan las crónicas médicas de aquel día que, antes de que hubiera terminado de vaciar las jeringas en el último paciente de la sala, los primeros niños que habían recibido la dosis ya estaban despertando del coma, sentándose en sus camas y hablando con sus padres. Fue una resurrección masiva, un quiebre en la historia de la medicina mundial. Un año después, en 1923, Frederick Banting recibió el premio Nobel por el descubrimiento de la insulina. Y es aquí donde emerge la gran paradoja de esta historia, el reflejo exacto del alma de su tierra natal. Banting era consciente de que tenía entre sus manos el descubrimiento más lucrativo del siglo XX, una patente que lo habría convertido en uno de los hombres más ricos del planeta. Sin embargo, decidió que la vida humana no podía tener una etiqueta de precio. Vendió los derechos de la patente de la insulina a la Universidad de Toronto por la suma simbólica exactamente de $1. Su declaración al mundo quedó grabada en la piedra del tiempo. La insulina no me pertenece a mí, le pertenece al mundo. No buscaba la gloria del oro, buscaba la redención de la humanidad. Si dejamos atrás la historia médica y nos adentramos en los secretos que esconde la geografía de este coloso del norte, entramos en las maravillas de la ciencia natural. Este territorio desafía las leyes ordinarias de la física y la lógica, de forma que la mayoría de los viajeros ni siquiera sospecha. Científicos de todo el mundo han descubierto que en la región de la bahía de Hudson, la gravedad no funciona igual que en el resto del planeta. Debido a la lenta recuperación de la corteza terrestre tras el peso aplastante de los glaciares de la última edad de hielo, hay menos masa acumulada en esa zona específica. El resultado es fascinante. Si usted camina por las orillas de esa bahía, usted pesa menos que en cualquier otra parte de la Tierra. Es una anomalía gravitacional real, un lugar donde el planeta te sostiene con un abrazo un poco más ligero. Pero los récords de esta Tierra no se detienen en la física cuántica o la gravedad. Hablemos del agua. Este gigante septentrional alberga en su interior más del 60% de todos los lagos naturales del planeta Tierra. No estamos hablando de estanques comerciales, sino de más de 2 millones de cuerpos de agua dulce autolimpiables, que si se miraran desde el espacio exterior, hacen que el territorio parezca una inmensa red de encaje azul. De hecho, posee la línea costera más extensa de todo el globo terráqueo. Si un ser humano decidiera caminar por todo su perímetro sin detenerse, tardaría más de 30 años en completar el viaje. Esta geografía indomable genera dinámicas de convivencia que parecen extraídas de una novela de realismo mágico. En la pequeña localidad de Churchill, a las orillas de la misma bahía misteriosa, los ciudadanos conviven diariamente con la migración de los osos polares más grandes del mundo. En este pueblo existe una ley comunitaria sagrada. Está estrictamente prohibido cerrar con llave las puertas de los automóviles particulares. Cualquier persona que camine por la calle y se encuentre de frente con un depredador de 300 kilos sabe que puede abrir la puerta del primer vehículo que encuentre en su camino para ponerse a salvo. Los dueños de los autos asumen el desgaste de sus baterías o el riesgo de un robo menor, porque saben que el coche de uno puede ser el escudo del otro. Incluso sus santuarios naturales escapan a la escala humana. El Parque Nacional Wood Buffalo, un territorio protegido en el norte del país, es más grande en superficie que naciones enteras, como Suiza o Dinamarca. Fue creado con un único propósito científico y ecológico: preservar el último bastión del majestuoso bisonte de bosque, una criatura prehistórica que camina entre los pinos, ajena a las fronteras humanas, recordándonos que este pueblo sigue perteneciendo, en gran medida, a la vida salvaje que lo pobló
mucho antes de que nosotros aprendiéramos a cartografiar el frío. Al final, cuando uno contempla la inmensidad de esta nación del norte, comprende que su verdadero milagro no reside en sus dimensiones geográficas ni en los recursos que duermen bajo su suelo congelado. El verdadero milagro es el recordatorio constante de lo que somos cuando nos despojamos de la soberbia urbana. Este territorio nos enseña que la hostilidad del entorno no tiene por qué endurecer las almas, que frente al invierno más largo y oscuro, la respuesta más inteligente del ser humano no es levantar muros más altos, sino hacer las mesas más largas. Es el eco de la historia de Banting, que prefirió la salud de los hijos de extraños antes que el peso del oro en sus bolsillos. Es la lección de los habitantes de Churchill, dejando sus vehículos abiertos para proteger la vida de un caminante desconocido en la medianoche. Este país es la demostración viviente de que la compasión y la ciencia no son caminos opuestos, sino las dos herramientas fundamentales que nos permiten sobrevivir cuando la naturaleza decide apagar las luces y encender las tormentas. Nos enseña que la calidez no depende del clima en el que vivimos, sino de la cantidad de fuego que somos capaces de encender en el corazón del prójimo. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Canadá te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.